Buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar denominado Cómo gestionar obras desde la filosofía Lean Construction. A lo largo del tiempo, nosotros hemos venido propalando la filosofía Lean Construction, tanto la parte subjetiva como la parte objetiva, es decir, la parte de formación y la parte de capacitación. Y hay un tercer momento que es la parte del entrenamiento. Voy a compartir una diapositiva que he presentado para justamente entender por qué es tan importante implementar una filosofía de trabajo en una organización como una empresa constructora inmobiliaria, con el propósito de poder elevar el nivel de productividad y por ende competitividad en la industria. Bien, ¿cómo gestionar obras con Lean Construction? El modelo protocolar es presentar al expositor. Mi nombre es Carlos Barras Cárdenas, soy director gerente de 360 Lean Constructores y esto es parte de mi trayectoria. Entremos al tema. En la industria de la construcción en el mundo está muy venida menos porque la productividad de la manufactura está muy por arriba que la productividad de la construcción. Este gráfico lo hemos visto muchas, pero muchas veces en casi todos los webinars que dan cuenta de cómo está la industria actualmente. Si nosotros verificamos la cantidad de desperdicios que hay en manufactura a nivel del mundo, es 12% y los porcentajes siguen por ahí. La Sociedad Nacional de Industrias en Perú determinó entre 12 y 14% la cantidad de desperdicios que habían medido hasta antes de la pandemia. Sin embargo, casi todos los entes investigadores en el mundo dan cuenta que el porcentaje de desperdicios en manufactura va por ahí, está en el promedio del 12%. Sin embargo, estas mismas fuentes determinan que para la construcción el desperdicio está en 57%. Es mucho comparado con la manufactura o con la fabricación. Ahora, ¿qué es un desperdicio? Un desperdicio es aquella parte del proceso que consume muchos recursos, pero que no genera valor. Es decir, no integra al proceso productivo algo valorizable, algo que yo pueda generar como un valor, como un beneficio. Y desde el punto de vista económico-financiera, un desperdicio es una pérdida de contabilidad. Es decir, ya no se va a recuperar. ¿Quién se beneficia con ese desperdicio? Y realmente no se beneficia a nadie. Ni el constructor, ni los proveedores, ni las autoridades, ni el cliente, nadie se beneficia con ese desperdicio. Y ese desperdicio que provoca el proceso productivo bajo malas prácticas, etcétera, eh, es una pérdida de contabilidad. Si es una pérdida contable, significa que si nosotros paramos el desperdicio, minimizamos el desperdicio, vamos a tener obviamente mayores utilidades, mayor beneficio, ¿no? En el caso de la construcción, tenemos un promedio del 57%. Ahora, el año 2012, la proporción que nos llevaba la manufactura frente a la construcción era 1.7 veces. Para el año 2014, ahí nomás, es 2.6 veces. La misma fuente, McKinsey y otras fuentes como la Sociedad Nacional de Estadística, la Agencia Nacional de Estadística de Turquía, que tiene mucho prestigio en el mundo de los estudios de investigación estadísticas, dan cuenta para inicios del próximo año tener una actualización de cómo va la productividad en diferentes entidades económicas, diferentes fuentes económicas. Y obviamente una es la manufactura y otra es eh, la construcción. Ahora estamos en 2.6 veces que nos lleva la construcción, que nos lleva, perdón, la manufactura a la construcción. Si nosotros hacemos o haríamos una separación entre la evolución de la productividad en América Latina y el Caribe con el resto del mundo, realmente esta curva que vemos al resto del mundo es prácticamente estacionaria, pero si nosotros verificamos esto mismo comparativamente con América Latina y el Caribe, estamos a la baja, como que
pareciera que la tendencia para poder estar estacionaria esta curva en el mundo, América Latina y el Caribe, lo tiende hacia abajo, ¿no? Lo que supone que estas malas prácticas que tenemos o esta informalidad que hay en la construcción no solamente nos genera pérdidas a nivel empresarial, sino nos genera una disminución de la competitividad en la industria. Productividad igual competitividad. Más o menos hay una relación biunívoca por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué pasa esto? Se entrevistaron a muchos gerentes en Estados Unidos, relacionados todos a la construcción, y casi las dos terceras partes tenían la idea que la productividad está muy baja en la construcción porque tenemos una falta de colaboración. La falta de colaboración y el trabajo no colaborativo es una de las prácticas que no están en la construcción y sí en otras industrias. Y el segundo punto fue que este sistema de trabajo de diseño, licitación, construcción contribuye también de manera significativa a mantener, digamos, estamentos no colaborativos, ¿no? Entonces, cada uno siente el trabajo como una isla. Los proveedores trabajan independientemente. Los clientes independientemente ven sus negocios, se consorcian o hacen una alianza estratégica en función a una necesidad, pero luego no son colaborativos. Entonces, el otro punto, que es el punto de diseño, licitación, construcción, también está haciendo posible de que no se incremente la competitividad en la industria de la construcción. Hay muchas organizaciones, sobre todo en obras privadas, que ya no trabajan bajo el sistema de diseño, licitación, construcción, sino es un sistema integrado, de entrega de proyectos integrado, de tal manera de que todos contribuimos para poder cumplir los objetivos del proyecto y también los objetivos del cliente. Este señor es el profesor Alan Mossman, es un investigador que mencionó lo siguiente, ¿no? En una revista que se llama Construction and Rocket el año 2018. Dice, nuestra industria es la más rezagada en innovaciones que aporten sustanciales impactos en eficiencia. Esto, sumado al uso de metodología de gestión inadecuada, se refería fundamentalmente, el profesor es un detractor de ruta crítica, etcétera, y se refería fundamentalmente a la forma de gestión de proyectos de construcción que no sean ágiles, ¿no? El segundo punto dice, flujos de pago extensos, se refería a los flujos de pago alineados a a una entrega de producto y que no son flujos de caja dinámicos, sino al contrario, son bastante estáticos, ¿no? No son flexibles. Y es como nosotros valorizamos en obra pública, acá en Perú, por ejemplo, ¿no? Se refería a eso. Y la falta de colaboración que ya hemos hablado, ¿no? Razón principal para el 67% de los gerentes y dueños de empresa. Yo había mencionado las dos terceras partes, que es más o menos el 67%, ¿no? Han hecho que sigamos construyendo de forma muy similar a como lo hacíamos hace 100 años. El profesor Mollman, mediante sus estudios de investigación, demuestra que seguimos construyendo como construíamos hace 100 años, ¿no? Y estas aseveraciones las hizo en una entrevista para la revista Construction and Progress. McKinsey es una organización que está en muchos países, 50 y tantos países de los 98, creo, países que económicamente hablando están funcionando y contribuyen a un Producto Bruto Internacional o mundial, y tiene mucho prestigio en el tema de la investigación, McKinsey, ¿no? McKinsey el año 2017, en febrero del 2017, se atrevió a decir lo siguiente. Él dijo, hoy por hoy la falta de eficiencia en nuestra industria le cuesta a la economía mundial 1.6 trillones de dólares anuales. Eso significa que el algoritmo que hizo McKinsey para poder medir y cuantificar las pérdidas en la construcción, así como en otras industrias, eh, le cuesta al mundo, dice, 1.6 trillones de dólares anuales. Es decir, si no hubieran esas pérdidas en la construcción, tuviéramos 1.6 trillones de dólares anuales para hacer obra, lo que significa que esto está tomado como una pérdida. Y efectivamente es una pérdida contable. Esto, tomado en cuenta a nivel mundial, los desperdicios a nivel mundial que hace la industria de la construcción cuestan 1.6 trillones de dólares al año. McKinsey, el mismo McKinsey, y ahí está la fuente, que es ese sitio web, dice, la industria de la construcción
representa alrededor de 10 trillones de dólares en bienes y servicios, equivalente al 13% del PBI mundial. A pesar de su relevancia, se aprecia que la productividad en la industria ha aumentado en promedio de 1% al año, pero hace 40 años. Entonces, eso significa que no estamos contribuyendo para nada a, a la productividad y menos a la competitividad. Esa es la situación que tiene la industria actualmente. Pues Dodge Data Analysis recientemente ha comparado el estado actual y desempeño de la ejecución de proyectos de capital y encontró una correlación estadística muy interesante, muy relevante, muy significativa, ¿no? Entre el uso de los métodos Lean y los mejores resultados en proyectos. Y dice así, los proyectos de alta intensidad Lean, los que provocan, digamos, el pensamiento Lean, los que aplican más el pensamiento Lean, tenían 3 veces más probabilidades de completarse antes de lo previsto, es decir, 3 veces antes del tiempo previsto, y 2 veces más probabilidades de completarse por debajo del presupuesto. Lo que significa de que si nosotros aplicamos intensamente la filosofía Lean dentro de nuestros proyectos de construcción, tenemos más probabilidades de poder generar menos plazo y menos costo en los mismos. Y este es el sitio web donde está este estudio para los que quieren, digamos, comprobar y tener mucho más información. Hay un estudio, está acá en la fuente, dice, el estudio es reinventar la construcción, un camino hacia la alta productividad o mejor o mayor productividad. En este estudio que hizo McKinsey Global Institute, que es quien hace los estudios pertinentes en base a la información estadística que tiene McKinsey Central, se determinaron de qué manera poder incrementar la productividad en la construcción. ¿Cuáles son esos factores que deben intervenir para poder mejorar la productividad en la construcción? Identificaron 6 factores. Uno es la colaboración y la contratación, es decir, trabajar colaborativamente y tener mejores contratos. Los contratos no deben tener muchas penalidades. Los contratos tienen que ser contratos colaborativos. Entonces, la palabra colaborativo y la acción colaborativa del trabajo estaba en primer puesto. Esa es la razón por la cual ahora las organizaciones solicitan personas que sean colaborativas, ¿no? Probadamente colaborativo, dice, ¿no? Muy bien. El segundo punto es el diseño e ingeniería. Y para nadie, digamos, es raro de que haya una diferencia bastante clara entre el expediente técnico y la realidad, lo que voy a hacer, y el terreno, etcétera, ¿no? Siempre tenemos algunos reparos en el expediente técnico. Dijeron por ahí también, no hay expediente técnico excelente, ¿no? Siempre tiene algo que corregir un expediente técnico. Sin embargo, cuando se hace un sistema de trabajo más integrado, hay menos probabilidad de ocurrencia que haya alguna falla justamente en el expediente técnico. Y ese es el segundo punto que salió en este estudio de reinventar la construcción, que es el diseño e ingeniería, ¿no? El tercer punto es la gestión de procura y la cadena de suministros. De nada sirve, y siempre lo hemos mencionado, mantener un sistema de flujos en la obra que comprometa una alta productividad, que comprometa una generación de valor y que traiga como consecuencia disminuir dramáticamente los costos de operación. De nada vale si es que la cadena de suministros o la cadena de abastecimientos, dependiendo la logística de la obra, falla. Entonces, fíjense en este estudio cómo ha salido en el tercer punto, gestión de la procura y cadena de suministros. O sea, no solamente es la gestión de la procura como per se, sino la cadena de suministros. Entonces, en esa cadena de suministros, que conforma después una cadena de valor, están desde el primer y último proveedor, los procesos de salida de ese proveedor, acotados con los procesos de entrada de mi organización, no solamente de la obra, sino de mi organización, ¿no? Y la cadena de suministros que determina la parte operativa justamente de esta logística, ¿no? El cuarto punto es mejorar la ejecución en el sitio.
hay que mejorar la ejecución del sitio. Es decir, conforme nosotros planteamos el proceso de producción, hay que mejorarlo. El planteamiento del proceso productivo hay que mejorarlo. ¿Cómo lo se mejora? Hay algunas herramientas que hay que hacer intervenir dentro del proceso productivo que comprometen justamente esa mejora, comprometen la mejora. Y tiene que ver mucho con el flujo. Quizás no tenga que ver mucho con el tema de entrega de valor o quizás con el tema de disminución de desperdicios, que nos quedamos bastante cortos hasta ahí, sino que hay un tercer componente que es el tema del flujo, el flujo de trabajo. El flujo de trabajo no solamente en el proceso productivo, sino el flujo de trabajo desde las acciones que comprometen el apoyo del proceso de producción. Entonces, esta parte es una parte mucho más integrada, es una parte mucho más corporativa, que ha salido justamente en este estudio, Reinventar la Construcción. Y fíjense, el estudio se llama Reinventar la Construcción. O sea, la construcción no hay que modificarla, no hay que reinventarla, hay que hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y esas son las ideas fuerza más importantes para poder generar esa reinvención de la construcción, ¿no? El quinto punto es el uso de la tecnología, el uso de la tecnología. Y tener una computadora en una obra no es necesariamente uso de tecnología per se, no es necesariamente. Es generar una forma un poco más rápida de trabajar. Pero si trabajas mal, igual vas a trabajar, pero más rápido, mal. Entonces, el uso de la tecnología determina una secuencia de acciones que tiene que comprometer el cambio de este proceso productivo para que puedan intervenir la tecnología y generarnos más valor como consecuencia. Entonces, al intervenir la tecnología o al tener mayor tecnología, vamos a hacer las cosas más rápido y si tenemos una metodología de implementación de un sistema, como un sistema de producción, por ejemplo, entonces lo vamos a hacer mejor. Si eso compromete, si eso compromete la tecnología para hacer las cosas más rápido, entonces ahí sí se podría generar valor. Y el último punto es aumento de capacidades. Es decir, ahí están tocando ya no la parte corporativa, sino la parte táctica, operativa, de poder generar procesos de producción sin contratiempos. Es aumento de capacidades. Las capacidades que nosotros tenemos, los que somos capaces de hacer cosas, ¿no? eh, Va mucho más allá que una destreza y que una habilidad. La destreza y la habilidad, es decir, la parte hard y la parte soft, tiene que comprometer un resultado como la efectividad. Eso significa que no necesariamente solamente debemos ser eficientes y eficaces, sino debemos ser efectivos. Y para obtener la efectividad hay una trayectoria que hacer. Esto nadie nace sabiendo. Hay una trayectoria para eso. Entonces, estos 6 puntos me parecieron relevantes de este estudio que hace McKinsey Global Institute sobre la reinvención de la construcción. 3 Mus de Toyota nos ponen el hito de cómo partir para poder generar un pensamiento lean que compromete estas mejoras que estamos hablando. Muda, que es la primera Mu, que es desperdicio. Mura, la segunda Mu, que es variación. Y Muri, que es la tercera Mu, que es sobrecarga. Sobre los desperdicios, ya sabemos que esto debemos de minimizar porque son pérdidas de contabilidad. Sobre la variación también, porque eso afecta el índice de variabilidad o índice de variación, o como todos lo llamamos, variabilidad, que es el estudio estadístico de las variables, valga la redundancia, que están variando en una obra. Estudiamos estadísticamente eh, temas como la varianza, la covarianza, la desviación estándar, la media promedio, la media ponderada, etcétera, con el compromiso de encontrar un número. Y comparativamente vemos esta obra, esta obra, esta obra con este número. Y ese número es el índice de variación. Y ese índice de variación es lo que nosotros llamamos informalmente variabilidad. Pero la variabilidad per se no es la variación que tenemos en una obra, sino es el estudio estadístico de esa variación. ¿Ok? Y Muri, que es sobrecarga. La sobrecarga nos ocasiona cuellos de botella.
la demanda de una estación de trabajo que es comprometida como menor al frente de trabajo que le están dando, como una oferta mayor a la demanda, ocasiona la paralización del flujo y que es un cuello de botella. Entonces, los cuellos de botella, la variabilidad y los desperdicios que son pérdidas de contabilidad, nos dice el sistema de producción Toyota que es lo que debemos de encarar lo primero posible. Lean Construction siempre se ha traducido a dos cosas fundamentalmente: maximizar el valor del cliente, minimizando el desperdicio. Esto es como una construcción sin pérdidas. Aun cuando el LSI no ha sugerido la traducción de Lean Construction a construcción sin pérdidas, no es una traducción oficial. Sin embargo, si tú buscas construcción sin pérdidas en Internet, vas a encontrar todo lo referente a Lean Construction. Entonces, pero esto compromete una idea adicional. Lean Construction no solamente es disminuir desperdicios y agregar valor, sino es también mejorar el flujo de trabajo. Y la mejora del flujo de trabajo compromete al aseguramiento de estas dos variables, que es disminuir el desperdicio y agregar valor. Lo que está definiendo la agregaduría de valor como la velocidad en la cual yo estoy valorizando, lo que Eliyahu Goldratt dijo como throughput, ¿no? La disminución de los desperdicios mejora o está relacionado a la disminución de los gastos de operación o costos de operación, dependiendo de la oportunidad. ¿Ok? Y sin embargo, la mejora del flujo de trabajo determina un sistema de trabajo que se llama just in time o justo a tiempo. Tener un nivel de reposición de inventarios que comprometa un flujo mucho más rápido. Esa forma de encarar la filosofía Lean me parece que son las más adecuadas, las más modernas, las que se aplican a la realidad. Para esto hay tres condiciones, hay tres momentos que cada persona que está en el staff, que cada persona que está en el equipo de obra, el capataz y su gente, pasan en el transcurso del proceso de producción. Uno es el involucramiento, es decir, estoy involucrado cuando yo tengo un contrato en una obra. Y me han contratado porque, bueno, soy un buen carpintero, tengo una cuadrilla de carpinteros muy buena, hago bien mi chamba, mi trabajo, todo. Soy un arquitecta, hago muy bien mi trabajo, sé el reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces me involucro en este proyecto. Tengo un compromiso contractual definido, con plazo contractual y con funciones específicas. Perfecto. Pero no es suficiente que estés involucrado en el proyecto. Es necesario que estés comprometido con este proyecto. Entonces, empieza la ejecución de este proyecto, cumples justamente con la expectativa que has tenido en el momento que te reclutaron, cumples con eso, pero no solamente cumples con eso, sino que te excedes en el cumplimiento. Es decir, al excederte en el cumplimiento estás haciendo un trabajo de exceso. El trabajo de exceso es cuando defines muy bien quién es tu cliente y le otorgas valor al cliente. En el momento que tú entregas tu producto terminado, entregas el producto terminado con valor. En ese momento eres una persona comprometida. Así seas arquitecta, ingeniero, ingeniera, capataz, operario, oficial, peón, operador de máquina pesada, ligera, lo que seas. Estás comprometido porque estás haciendo un trabajo de exceso, un trabajo de excelencia. Por eso es excelencia, porque te excedes en la entrega de tu producto terminado. Con un trabajo de excelencia estás comprometido con este proyecto. Pero sin embargo, en el pensamiento Lean no es suficiente. No es suficiente. Necesitas estar colaborando, ser colaborativo. Y ser colaborativo significa, además de involucrarte en el proyecto porque estás contratado, además de hacer un trabajo de excelencia, proponer cuestiones de mejora permanentemente. Es decir, la persona colaborativa propone cuestiones de mejora, quizás no necesariamente siempre en su actividad productiva, sino en las de otros, de manera concatenada. ¿Por qué de manera concatenada? Porque siempre hace pull, no hace push, no empuja la obra, sino jala la obra. Y esa es una diferencia fundamental. Hay muchos en la práctica profesional, en los cursos que hacemos y en la consultoría también,
que tienen una idea un poco equivocada que es pool. Y por otro lado, entendiendo solamente que es pool, ya tienes una puerta grande abierta para todo lo que viene después, que es el compromiso de desarrollarte para formar equipos de alto rendimiento. Entonces, el ser colaborativo significa proponer cuestiones de mejora permanentemente, no necesariamente siempre en tu actividad económica, en tu actividad operativa, sino quizás en la de otros de manera concatenada porque estás haciendo permanentemente pull, estás jalando el frente de trabajo. Este caballero es Eliyahu Goldratt. Él tiene como 9 o 11 libros, creo, 9 libros, pero después que su sucesión sacaron 2 más. Eh, Eliyahu Goldratt es un destacado consultor, fue un destacado consultor, que cuando se chocó con la industria de la construcción modificó un poco la forma como encarar el tema de la producción en, en industrias. Sin embargo, él hace un primer libro para explicar justamente cuál es la meta de los negocios. El libro se llama La Meta, ¿no? Y en el libro La Meta da cuenta que para poder obtener la meta de los negocios, entre otras cosas, se tiene que incrementar el throughput. Hay que incrementar el throughput, que es la velocidad con la que yo estoy valorizando, la velocidad con la que él valoriza. Hay que disminuir los inventarios, aplicar justamente el tema de just in time. El throughput está relacionado a la entrega de valor. Los inventarios están relacionados justamente al tema de los flujos, ¿ok? Y reducir también los costos de operación. Y los costos de operación no es sino una gran parte, digamos entre 84 y 86%, en muchos estudios y papers, los desperdicios que hay en una obra. Si yo determino los costos de operación que tiene un proyecto, 80 y tantos por ciento, 82, 84% son por los desperdicios. Y eso no afecta el resultado de operación al final porque entregas la obra y te tomas foto con el cliente, todo está lindo. Ha quedado con la calidad, no te has pasado presupuesto, etcétera. ¿De dónde pasa cubrir una parte del capital para poder generar esa disposición de desperdicios que por una mala práctica se han ocasionado en obra? Y yo te digo, eso sale del beneficio que se obtiene y que se calcula la rentabilidad del negocio. Eso no se ve cuando se liquida una obra. Eso se ve cuando se cierra un proyecto. Y es diferente. Nosotros estamos quizás acostumbrados a ver todo lo de la obra, todo lo de la obra, todo lo de la obra, ¿no? Y el resultado operativo, que solamente es económico, da cuenta justamente de una parte de todo este negocio. Porque ¿quién está viendo el negocio? Y el negocio no es económico solamente, si es fundamentalmente financiero. No encuentro una cantidad fiduciaria, un empresario no le interesa mucho una cantidad fiduciaria, sino una tasa de renta. ¿Cuánto es el rendimiento que tiene mi dinero que está jugándose acá y que está en riesgo también? ¿No es cierto? Entonces, para poder obtener eso, Goldratt nos dice que hay que incrementar la velocidad de la valorización, mantener un sistema just in time y eliminar desperdicios. ¿Ok? Eso traducido en el libro de la meta es incrementar el throughput, disminuir inventarios y disminuir costos de operación. Ahora, ah, hemos pasado de un control de procesos a un sistema de seguimiento de flujos. Esa es la diferencia que hay con la forma tradicional de encarar proyectos de construcción. Control de procesos, nos vamos a ver el último eslabón del seguimiento y comparamos si es que hay eh, eh, alguna diferencia entre la entrega que quiere el cliente y lo que acabamos de hacer. ¿Ok? La otra forma es un sistema de seguimiento de flujos, donde debemos de tener una matriz de trazabilidad que comprometa a hacer un Gemba en varios momentos del ciclo productivo dentro del espacio de trabajo diario, dentro de la jornada laboral diaria, que es distinto a hacer un control de procesos. Hacemos un sistema de seguimiento de flujos. ¿De qué flujos estamos hablando? Identificamos 7 tipos de flujos para que comprometan el aseguramiento del plan. Esos 7 tipos de flujos están orientados a un acrónimo que se llama siempre.
que coinciden con los 7 tipos de restricciones. Aquellas cosas que si se cumplen no podríamos ejecutar la obra o esa actividad, porque tiene una restricción, tiene un impedimento. Una restricción es un impedimento, es un obstáculo que franquear. Es algo que tenemos que liberar para poder continuar en el proceso productivo. Y este acrónico de siempre está invocando a seguridad, información, espacio, materiales, personas, requisitos y equipos, siempre. Y siempre tenemos que ir verificando los flujos porque es una cuestión cotidiana en el momento que nosotros estamos haciendo el emplazamiento de todas las tareas, de las actividades que ya están en la programación semana y que estamos haciendo un seguimiento mediante una matriz de trazabilidad y un tablero Kanban, usando lo que se llama una gestión visual. ¿Ok? Ese es el timeline de la administración de proyectos. En el 1950 sale el tema de la ruta crítica, se hace popular en los 60, 58, 59, 60, 1960 se hace popular. Acuérdense que en esa época pues no había pues, ni internet, ni llamada a discado directo internacional, ni nada de eso. Entonces, esto sale mediante un proyecto de la Marina que es en Estados Unidos en el año 1950 y el mundo lo conoce más o menos 8 o 10 años después. Y este tema de la ruta crítica, que no es sino una secuencia de actividades que están concatenadas de fin a comienzo y cuyas holguras totales son cero y es el tiempo más lejano entre el proyecto, se condice con un sistema de producción. Ruta crítica que no es sino un algoritmo aritmético, es un algoritmo aritmético. ¿Qué necesito? Bueno, ¿cómo se llama la actividad? Segundo, ¿cuánto es la duración? Y tercero, ¿cómo concatena? ¿Con quién se relaciona? Aplico el algoritmo aritmético y me salen las holguras. Todas aquellas que tienen holgura inicial cero y holgura final cero, tienen holgura total cero. Esa actividad que tiene esa condición está en ruta crítica. Es crítica, ¿ok? Si está concatenada con otra en la misma condición, hacen una ruta crítica. Perfecto. Pero eso es un cálculo, es una fórmula, es un algoritmo aritmético. Sin embargo, las planner, es decir, el sistema de producción que se llama último planificador, si lo quiere decir en inglés es la Planner System, es un sistema de producción. El mundo ha tenido varios sistemas de producción. El sistema de producción Ford, el sistema de producción Toyota, el sistema de producción Audi. Casi en la industria automotriz tienen sus propios sistemas de producción que son 6, 5, más o menos, ¿no? También tenemos en la industria pesquera, tenemos en la industria manufacturera, etcétera, 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 sus sistemas de producción. Sin embargo, la construcción no tenía un sistema de producción. Pues los años 92, 93 aproximadamente, cuando ya Laurie Koskela presenta, digamos, la traducción que había en Lean Manufacturing a Lean Construction, lo que estaban haciendo Lean en manufactura lo traduce a la construcción. A partir de ahí, Glenn Ballard y Greg Howell comienzan a trabajar sobre cómo poder aterrizar estos conceptos teóricos, porque es pura filosofía. ¿Cómo los aterrizamos en una obra? ¿Cómo aplicamos esto? Inventan un sistema de producción el año 1998, 99 aproximadamente, lo sacan a la luz, ya aprobado en muchas obras, y se hace ya en sociedad el año 2000. Prácticamente en el año 2000 es el nacimiento de la Planner System. Y sin embargo, en 1950 es el nacimiento de Ruta Crítica. Se hizo popular, se hizo conocido en el mundo, 1958, 60, ¿ok? Y en el año 2000 nació Las Planner y se hizo popular, se hizo conocido en el mundo 2006, 2008 aproximadamente. Entonces, este sistema de trabajo, último planificador, es muy distinto a la ruta crítica porque la ruta crítica es un algoritmo y esto es un sistema de producción. Sistema de producción que necesita mantener reiteración en el trabajo, ciclicidad en el mismo y generar un sistema pool de trabajo. Y el sistema pool es en la práctica hacer una programación en reversa. ¿Y quién hace una programación en reversa? Si todo el mundo nos ha dicho, hasta en la universidad, que se programa desde el inicio hasta el final, así como se hace la obra.
¿Cómo vas a programar del final hacia el inicio? Pues ese es un nuevo paradigma que tiene justamente la filosofía Lean Construction que nos permite determinar mejores resultados. Entonces, hay un salto a la garrocha que hemos dado desde 1950 al año 2000. En ese interín entre 1950 que sale Ruta Crítica y el año 2000 que sale las Planner, han pasado, y ahí lo estamos viendo los años, diferentes conceptos, diferentes aplicaciones, diferentes formas como poder administrar proyectos de construcción. Que si nosotros revisamos las Planner System, es en la práctica la consecuencia de poder aplicar PMI, Theory of Constraints, Lean Construction, Scrum, Prince y cadena crítica. Todo esto es como consecuencia. Y al final sale las Planner System. Al final. Chequea los años. 1969, 84, el 92, el 95, el 96, el 97. La última forma como se estructura este sistema de producción es justamente utilizando fases. Y las fases, cada una de ellas, tiene todas las actividades concatenadas y todas son críticas. Todas son críticas. No es una sola ruta crítica, no es una sola secuencia de actividades, sino es un grupo de actividades que todas tienen holgura total cero. Y eso conforma el concepto de cadena crítica, que es el último concepto que estuvo comprometido e involucrado y pertenece también al sistema de producción último planificador. Sin embargo, nosotros tenemos la idea de la ruta crítica y nos queremos pasar directo a las planners. Esa es una de las buenas razones por las cuales no consolida mucho en el conocimiento, sobre todo de ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectas que están comprometidos en un staff para poder aplicar rápidamente y de manera correcta un sistema de producción como el último planificador. En el pensamiento Lean, entonces tenemos 5 principios fundamentales. 5 principios. Optimizarlo todo, minimizar el desperdicio, focalizarse en el flujo, en el proceso, generar valor a mi cliente, tanto interno como externo, obviamente, y tener una manera como poder mejorar permanentemente. Pero todo esto no es posible si no tenemos el principio fundamental que rige como platea de cimentación a estas 5 columnas circulares que se erigen hacia arriba, que es el respeto por las personas, el respeto por la gente. Es decir, cada persona que está dentro del proceso de producción tiene que saber el propósito de su trabajo y hay que respetar ese propósito del trabajo. Se respetan a personas naturales como tú y yo o a personas jurídicas como empresas, entidades, organizaciones. Es respeto por las personas. No dice por los individuos, dice por las personas naturales o personas jurídicas. Ok. Y la pirámide de Lean Construction tiene una base de filosofía. Se basa en la filosofía. Entonces, ¿cómo nosotros, los ingenieros, yo soy ingeniero civil también, cómo nosotros los ingenieros, por ejemplo, que nos estamos basando en algo práctico, queremos rápidamente una hoja de cálculo y una plantilla, es decir, la palabra plantilla la tenemos en la lengua, plantilla. Quiero una plantilla, con esta plantilla yo me adapto. Esas son expresiones que pertenecen, digamos, a un lenguaje ya un poco caduco. Los mejores cursos que tú puedes hacer, inclusive en Estados Unidos, sobre la filosofía de Lean Construction, no te dan plantillas ni hojas de cálculo. Como consecuencia del entendimiento, tú aplicas, haces un discernimiento, una conclusión, ¿correcto? Y una síntesis. Y a partir de ahí aplicas. Y creas, si tú quieres, mediante una hoja de cálculo, la manera como pueda conducir tu proceso productivo en función a decisiones que se basan en principios. Esa es la razón por la cual la decisión no se está basando en el proceso de producción, no se basa en el proceso. La decisión se basa en el principio filosófico. Como consecuencia de decidir sobre principios filosóficos, existen los métodos que tú puedes generar, los métodos que tú puedes aplicar. Y en esos métodos que tú puedes aplicar como sistema de producción último planificador, por ejemplo, que se implementa metodológicamente, ¿ok? Último planificador es un sistema de producción que se implementa metodológicamente, ¿ok? Entonces, por eso están los métodos, métodos de implementación, ¿ok? ¿Y esos métodos de implementación son suficientes? No, porque cuando tú quieras obtener mejora continua,
necesitas implementar herramientas. Y si esto lo aplicas dentro de la filosofía Lean, sería herramientas Lean. Entonces, la construcción de una pirámide que ocasiona al final una cultura empieza por la filosofía, los principios, los métodos y las herramientas. Esa es la razón por la cual el LSI, o el Lean Construction Institute de Estados Unidos, y bueno, hay filiales en varias partes del mundo, tiene tres momentos para poder lograr eso. Tres momentos. Dice que el primer momento es el momento de la formación. La gente se tiene que formar. La gente no tiene que aplicar una hoja de cálculo ni una plantilla para poder adaptar a su obra. No, tiene que formarse permanentemente. ¿Por qué? Porque este es como si fuera una nueva religión. Y en poco tiempo nadie te puede pues, cambiar de religión. Tú tienes que estar persuadido para ese cambio. ¿Correcto? Esto es más, te pueden convencer de algo. Si te convencen de algo, tú lo aplicas, pero regresas nuevamente. Pero si te persuaden, no, porque la persuasión, a diferencia del convencimiento, esta es relevante, importante y permanente. De manera que no hay que capacitarse directamente, primero hay que formarse. Hay que entender que hay nuevos paradigmas y esos nuevos paradigmas obtienen nuevos resultados, como decía Albert Einstein. No vas a encontrar productos terminados nuevos si utilizas el mismo procedimiento y los mismos insumos. Si quieres productos terminados nuevos, diferentes, entonces utiliza nuevos insumos y procedimientos distintos. Eso es así. Ahora hay una forma diferente como pensar en la construcción. Hay una nueva manera de hacer negocios en la construcción, una nueva forma de hacer negocios. Y para ello, para que tú puedas entender y puedas transitar por un camino Lean, en un pensamiento Lean, primero es formación, luego es capacitación y luego es entrenamiento, porque vas a competir, tienes que entrenarte permanentemente, porque vas a competir. La mayoría de entidades, en consultorías, etcétera, tienen formación y capacitación y hay pocos programas de entrenamiento, pero hay formación y hay capacitación. Este caballero que vemos acá es Samuel Spata, que es Sam Spata. Este es un arquitecto, ha pasado los últimos casi 20 años de su carrera que está orientado justamente a apoyar entre el diseño y la construcción para que la gente aprenda qué es Lean, ¿no? Eh, Traduce de una manera muy significativa sobre el libro que hicieron, por ejemplo, Niklas Ping y Perlstrom, sobre This is Lean, esto es Lean, ¿no? Y tiene una manera como presentar, digamos, esa transición que tienen que ir las organizaciones para poder lograr una cultura Lean. Y él dice, son tres momentos fundamentales, ¿ok? Tres momentos fundamentales. Es reducir el desperdicio, mejorar el flujo de trabajo, incrementar el valor. Son tres cosas. Entonces, lo que anteriormente nosotros decíamos, Lean Construction es disminuir desperdicios, incrementar el valor al cliente, ¿no es cierto? Muy bien, hay un tercer componente, que es como ya mencionamos, es perdón, es generar una mejora del flujo de trabajo. Hay que mejorar el flujo de trabajo. Y Sam lo que nos proporciona frente a sus estudios de investigación y a las propuestas que hace en personas naturales y jurídicas, tiene lo que le llaman Lean Progression, tiene una progresión Lean. Progresión Lean que está definida para resultados, para poder hacer un sistema de trabajo y para ocasionar en el tiempo una cultura empresarial, una cultura Lean. Veamos qué nos dice Sam Spata sobre cómo debemos de hacer una progresión Lean para poder asegurar todos estos resultados que nosotros hemos visto en esta noche sobre las investigaciones que hacen algunas organizaciones muy validadas en el mundo. Y esa es la progresión Lean que nos propone Spata. Dice, lo primero de todo es la teoría y coincide justamente con la parte de formación. Lo primero dice es la teoría. La teoría tiene que estar imbuida en todas las personas que están en esta progresión Lean y que siguen un pensamiento Lean y que van tras un camino Lean. El camino puede ser un camino muy largo o puede ser un camino muy corto. ¿De qué depende? Depende de la capacidad que tú tengas de poder obtener un fenómeno paradigmático. Y el fenómeno paradigmático es tu cambio de paradigma.
que esa es una de las cosas más difíciles que pueden haber, el cambio del paradigma. Tú tienes un paradigma, ahora tienes que pensar de otra manera. Y ese cambio de paradigma es lo más difícil. Por ejemplo, el paradigma de la programación de una obra del inicio al final. No, si lo quieres hacer de esta manera, tú programas del final hacia el inicio. Entonces tú te preguntas, oye, ¿cómo hacer del final hacia el inicio? Si así no voy a ejecutar. Ya, ese es un paradigma. ¿Ese paradigma tiene que cambiar? Sí, ese paradigma tiene que cambiar. Lo mejor que yo puedo hacer para encontrar cuántos días me voy a demorar es utilizar el rendimiento. ¿Metrado entre rendimiento es la cantidad de tiempo? No, no es eso. Entonces, si hay una nueva manera de pensar para poder lograr mejores cosas, son paradigmas que tú tienes que ir cambiando. Y eso a veces no es muy rápido. A veces no es muy rápido. La gente no es tan perceptiva ni permisiva para poder entender y aceptar nuevas ideas. No es tan sencillo, ¿no? En una organización hay unos quienes perciben más rápidamente el cambio y otros más lentamente, ¿no? Entonces, es un poco difícil generar justamente estas aplicaciones teóricas, ¿no? Para poder iniciar para un camino lean. Luego de la formación, para poder capacitarme y poder entenderlo un poco mejor y aplicarlo. Entonces, Sanspata dice, primero es la teoría, y la teoría tiene que ver con desperdicio. Waste es desperdicio. El desperdicio. ¿Qué es el desperdicio? Un desperdicio es una pérdida contable. Se han identificado 7 tipos de desperdicio. Los japoneses identificaron 7 tipos de desperdicios. A partir del Lean Congress 2018, el Congreso Lean 2018, tenemos un octavo desperdicio. Y ahora son 8 tipos de desperdicio. 8 tipos de desperdicios que tienen algorítmicamente la forma como calcular de manera fiduciaria, es decir, en moneda, cuánto fue tu desperdicio. O sea, si has identificado un desperdicio, se puede cuantificar cuánto ha sido su desperdicio, cuánto ha sido ese desperdicio. Y esa cuantificación obviamente va a un anexo contable que al final no cuando se liquida la obra, sino cuando se cierra el proyecto, ese anexo contable sale a restar justamente el beneficio que se ha obtenido de este proyecto para poder calcular ese cociente sobre la inversión implementada para obtener esta rentabilidad del proyecto. ¿Ok? Entonces, el desperdicio es uno de ellos. El segundo punto es el valor, la obtención de valor, que es valor y cómo entrego valor. Identifico quién es mi cliente y a ese cliente le tengo que obtener valor, tengo que entregarle valor. Y el tercer punto es el flujo. Y habíamos mencionado ya esto, ¿no? Es minimizar el desperdicio, es incrementar valor y es aumentar el flujo de trabajo. 3 cosas fundamentalmente. Entonces, Sam nos dice que efectivamente son esas 3 cosas. La parte teórica y la parte de formación que tenemos es que tenemos que tener un pensamiento identificado a disminuir el desperdicio, a incrementar valor a nuestro cliente y a asegurar un flujo de trabajo continuo que no pare. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Ok. El segundo momento es el momento de la visión, donde ya no solamente es la parte independiente que tenemos, o sea, independientemente cómo trabajamos, sino también es una visión empresarial. En la parte de la teoría ese es de manera independiente. En la parte de la visión ese es un tema ya corporativo. Ahí tiene que haber un concepto que se llama coordinate, que es coordinado, que no solamente el alineamiento está en el proceso de producción en una obra, sino el alineamiento está también en la organización. Es un alineamiento, es una coordinación. Todo lo que estamos trabajando, la relación que hay entre la obra y la oficina central, tiene que estar coordinada, ¿no? Y luego viene el concepto de enterprise, que significa que esto es, además de coordinado, es corporativo. No entran solamente la logística y el abastecimiento o el suministro de la obra, sino entran todas las áreas de apoyo, como por ejemplo, entra ventas, entra contabilidad, entra economía, entra finanzas, entra personal, entra, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tema ya corporativo, ¿no? Y el tercer concepto para tener la visión es que la organización, ya coordinada y de manera corporativa, tenga la intención de una automatización, aplicar, digamos, tecnología que nos pueda convertir todo esto en sistema. Y la visión justamente es en la utilización mínima de los RPs.
la utilización mínima de los RPs, la conformación de la concatenación de actividades tanto en el diseño como en la construcción, de la aplicación, por ejemplo, de Building Information Modeling o BIM. Entonces, todo esto va en el tema de sistemas. Una manera para poder hacer un seguimiento digital de una obra comprometiendo un único ingreso al sistema de datos. El dato lo ingresas una única vez y ese dato implementa los sistemas de trabajo que están concatenados tanto con proveedores, con el cliente y con nosotros mismos que estamos haciendo la construcción. Entonces, esa forma encarada de trabajo es el sistema, ¿ok? Luego dice que a partir de ahí tenemos que ver los procesos. Y los procesos significan poder asegurar los resultados. Porque ya de teoría está suficiente, la visión es una visión corporativa, y ahora ¿qué pasa? ¿Cómo empezamos la chamba? O sea, ya suficiente tenemos de formación, ahora necesitamos capacitarnos, ¿ok? Y para eso, Sam nos propone diferentes acciones que hacer, utilizar diferentes metodologías de implementación, diferentes técnicas y diferentes herramientas para obtención de resultados en estos procesos, ¿no? Y esas técnicas o esas herramientas están relacionadas primero a LPS. ¿Qué es LPS? ¿Alguien me puede decir qué es LPS? Y LPS no es sino las Planner System. Si nosotros estamos aplicando ya el tema de los procesos, estos procesos ya obtienen resultados. Porque la teoría, en base a, no sé, de repente converso con una persona y veo que tanta teoría sabe. Una visión compartida sigue siendo algo subjetivo y sigue siendo algo estratégico. Pero, ¿qué de los resultados? O sea, si yo aplico esto, ¿qué de los resultados? Y para poder obtener resultados necesito generar procesos, ¿ok? Y estos procesos inician con LPS. Está estructurado de tal manera que la aplicación de esta progresión Lean empieza de izquierda a derecha. En teoría, por ejemplo, lo primero es tener un pensamiento de identificación de desperdicios. El segundo momento es la identificación de valor a mi cliente. Y el tercer momento es asegurar un flujo. Eso es en la parte teórica. Entonces, en la parte de procesos, el primer momento, es decir, la aplicación de procesos, lo primero que tengo que emplear es un sistema de producción último planificador o las Planner System. Es lo primero que tengo que usar. Y ese sistema de producción es un sistema de producción cíclico, reiterativo, que me genera justamente dos cosas fundamentales. El primero es el aseguramiento de un plan y el segundo es la disminución dramática de la variabilidad. Con eso ya es más que suficiente para poder obtener resultados rápidamente, ¿no? Y después tenemos el Target Value Delivery, que en la práctica es una gestión enfocada en liberar restricciones, en tener una idea muy precisa de poder implementar esto en el diseño y la construcción, ¿no? Después tenemos diseño basado en conjuntos, el SBD, diseño basado en conjuntos, que nos determina grupos de trabajo de manera específica. Normalmente estos grupos de trabajo están en función a las fases que tengo en la obra, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo una edificación de altura, yo puedo tener diferentes fases. La fase, por ejemplo, de cimentación, donde tengo ahí muros anclados, etcétera. La fase de estructuras, que tengo elementos verticales, horizontales, coplanares, etcétera. La fase de acabados húmedos, la acabados secos y así sucesivamente. Cada fase me determina un número de actividades que tiene tareas donde todas están críticas. Entonces, esos sistemas de trabajo SBD lo que nos está indicando es que estos grupos o conjuntos de actividades se tienen que desarrollar como si fueran independientes, que se concatenan como consecuencia del proceso productivo, se concatenan como eso. Y eso funciona en una carretera, en obras lineales, en caminos, en cunetas, en saneamiento, en habilitación urbana, en edificación. Funciona igual, ¿no es cierto? Ok. La siguiente herramienta es la CBA, que es Choosing by Advantage. Es decir, para poder obtener resultados más rápidos, las decisiones tienen dos características. Una, que esas decisiones se basan en principios y dos, se basan en conveniencias. El Choosing by Advantage es una
metodología, cómo implementar cuestiones subjetivas para poder decidir como elementos de juicio que provocan justamente una mejor decisión en base a una conveniencia, ¿no? El COSS, que es el Condition of Satisfaction, eh, hace una calificación de las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso productivo con el propósito de hacer cumplir objetivos, ¿ok? Y ese cumplimiento de objetivos fundamentalmente se orienta de manera macro a dos tipos de objetivos: los objetivos del cliente y los objetivos del proyecto. Y eso nos daría, en un conjunto de la utilización de estos procesos, lo dice Spata, mejores resultados aplicando, digamos, estos procesos, ¿no? El tercero son las herramientas. Y en las herramientas tenemos ahí la Big Room, que es la sala grande, la sala de producción, también denominada la sala Lean, donde ahí se está concentrando toda la información y todos los datos que nosotros necesitamos para poder tener un proceso productivo sin contratiempos. Luego otra herramienta de aplicación es la herramienta A3. A3 o el formato A3 o el resultado A3 o el informe A3 también se llama A3 porque es un formato de tamaño A3. ¿Por qué de tamaño A3? Porque es un formato de obra, es decir, esto sale de obra, porque las impresoras en una obra son impresoras A3, no son impresoras A4. De repente en la oficina central hay impresoras A4, pero en obra las impresoras son A3. Y el informe A3 justamente es un informe que sale de obra. Es decir, se forma un colegiado que forma parte quizás de algunas personas del staff, otras, algunos capataces de Luca Head, por ejemplo, y se reúnen para solucionar un problema que hasta puede ser endémico en una obra. Por ejemplo, puede salir una restricción que la estamos levantando todas las semanas. La restricción la levantamos todas las semanas. Aparece la restricción y la levantamos nuevamente. Aparece y la levantamos nuevamente. Eso amerita un informe A3, es decir, darle una santa solución de una vez por todas. Y este informe A3, al final, este resultado, forma parte del único entregable que va a la constructora, que es las lecciones aprendidas. Hay muchos entregables al final de la obra, ¿no? El entregable de seguridad, por ejemplo, el entregable que el dossier de calidad, el de producción, los manuales de funcionamiento, los reglamentos de, etcétera, etcétera. Todos estos, los planos ASBIL, todos estos se van al cliente. Entregamos a la supervisión, va al cliente. Pero ¿qué entregable va a la empresa? Y el entregable que va a la empresa es las lecciones aprendidas. Estos informes A3 forman parte también de ese documento final de lecciones aprendidas. Luego, la otra herramienta es BSM, que es Value Stream Mapping. El Value Stream Mapping es una herramienta muy, pero muy poderosa, muy importante, porque nos determina las esperas que tenemos y los desperdicios que nosotros tenemos a lo largo de todo el proceso productivo. Y lo hace de manera eh, coloquial, con un lenguaje bastante coloquial y de una forma muy intuitiva, buscando siempre información y datos de la gente que toca el producto y nos muestra visualmente cómo es todo el proceso de producción, de tal forma que nosotros podamos proponer una mejora y tenemos el antes y después, el mapa de procesos antes, la propuesta de mejora y el mapa de procesos después, al final, ¿no es cierto? Entonces, eso es un Value Stream Mapping, es una herramienta muy poderosa que está ocasionando fundamentalmente mejoras en los procesos de producción. Luego tenemos el Rate of Return. El Rate of Return, que es este de acá, el ROR, Rate of Return, el ratio de retorno. O también se puede denominar el ROI, que es el Return of Investment, retorno por inversión. Este valor, que es ya un tema financiero más que un tema económico, está orientado justamente al tema empresarial. Y este valor tiene que estar comprometido permanentemente porque la información de donde sale este cociente es de la obra fundamentalmente. Entonces, el tener comprometido este valor o este algoritmo dentro del proceso de producción es muy, pero es muy importante. Y terminamos con la otra herramienta que es Visual Management o gestión visual. La gestión visual compromete a que toda esta información y datos que está en BizRoom, ¿correcto? Sea
para todas las personas que tocan el producto o que están en la obra. La gestión visual está comprometida justamente con ese cambio de información y datos que tenemos cotidianamente y se comparte con todo el equipo de trabajo, es decir, todo el staff y todos los capataces del Look Ahead, todos los capataces que están en el Look Ahead pertinente. Si esta es la semana 40, tengo el Look Ahead 40, semana 30 en el Look Ahead 30. Todos estos capataces que están comprometidos en el proceso productivo, más la gente que tengo en el staff, es el equipo de obra. Ese equipo de obra es el que hace la gestión visual. ¿Ok? Y el último punto, que es los hábitos, para poder generar hábitos, es decir, un sistema de costumbres permanente, ¿no? Utilizamos Plus and Delta, que es una forma como hacer una evaluación de el diferencial positivo que tenemos de un ciclo operativo a otro ciclo operativo, o el diferencial negativo que tenemos de un ciclo operativo a otro ciclo operativo. No estamos hablando acá de fortalezas y debilidades. Esa es una matriz FODA, que es otro tema y que se utiliza para otra cosa. Acá el plus and delta es diferenciales. Un diferencial positivo, un diferencial negativo, con el compromiso de poder generar propuestas de mejora permanente. La escucha activa, que esto aparece justamente en las Gemba Walk o caminatas Gemba, donde nosotros escuchamos a la gente cuáles son las propuestas de mejora que tienen. Un Gemba Walk o una caminata Gemba, irse al lugar donde suceden la cuestión productiva, no necesariamente es llegar para poder preguntar cómo va el trabajo o para poder recibir quejas, sino es para poder recibir una propuesta de mejora. La escucha activa genera valor justamente cuando esa forma de presentación de la mejora se activa operativamente. El Lean Coffee o Café Lean es una buena costumbre de reunirnos periódicamente, no necesariamente un periodo expreso siempre, pero de reunirnos para conversar sobre la producción, sobre la calidad, sobre la seguridad, todo lo que comprometa el crecimiento y desarrollo de las personas dentro de un proyecto de construcción. Es una reunión bastante informal, es como si vas a tomar un café con un pata, pero conversan de cuestiones de la chamba, sí. Tú te vas a tomar café con alguien y conversas, pues, no sé, de cualquier cosa, ¿no? De fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Acá conversas de cómo poder mejorar, cómo poder prevenir, cómo poder hacer conclusiones de algo, cómo poder discernir, de qué forma puedo comprometer un mejor liderazgo. Todo esto se conversa en los Café Lean o Lean Coffee, ¿no? Luego tenemos el ciclo Kaizen, luego tenemos el ciclo Kaizen, que es un sistema de mejora permanente. Se pueden utilizar varias formas de estos ciclos Kaizen. Una de ellas es los sistemas PDCA de Deming, que determina un ciclo de actividades que desarrollar con el compromiso de que la diferencia entre este ciclo y el nuevo ciclo de operación genere, digamos, una participación de valor o algo positivo en el desarrollo del proceso productivo. Esos son los ciclos Kaizen. Y al final tenemos la pausa y aprendizaje. La pausa de aprendizaje es una forma como ir anotando de manera independiente, ya no la parte productiva, ya no de la obra, sino de manera independiente, cómo nosotros estamos desarrollándonos para poder contribuir a un nivel de staff que comprometa una mejora de la productividad. Es directamente y clásicamente eso, ¿no? La pausa de aprendizaje es parar un momento, revisar todo lo que he hecho, todo lo que sé y todo lo que he aprendido y compararlo con el ciclo productivo de manera independiente. Esa comparación luego la puedo seguir haciendo independiente, la hago en conjunto, la hago como grupo o la hago como equipo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, la pausa de aprendizaje es parar, hacer una revisión, un diagnóstico, mirar el espejo retrovisor, para luego, con una consecuencia de conclusión, poder encarar un nuevo futuro de desarrollo individual o desarrollo personal que contribuya a un equipo de trabajo de alto rendimiento. Esta es la progresión Lean que nos propone Sans Pata y que define claramente lo que en su estudio original propone, ¿no? Primero, el tema de los resultados. Checking.
Si nosotros queremos resultados rápidamente, estos resultados los obtenemos aplicando procesos. Y dentro de estos resultados, para obtener rápidamente resultados, ¿qué es el primer proceso que tengo que aplicar? Un sistema de producción, que se llama Last Planner System. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas que conocen esta progresión Lean dicen, no, lo primero que hay que hacer es Last Planner System. Sí, pero Sam ya nos dijo que hay una teoría, luego hay una visión y luego procesos. No puedes aplicar rápidamente esto porque solamente te da resultados. Porque esos resultados que, aun cuando sean de repente positivos, muy pocos o muchos, tienen que consolidarse en el tiempo. Y la consolidación de los resultados es cuando yo he generado un nuevo paradigma, cuando las teorías las he tomado para sí y las he aplicado de manera efectiva. Porque no solamente necesito eficiencia ni eficacia, tengo que ser efectivo. ¿Ok? Entonces, los resultados se miden con los procesos. Pero si tú quieres, además de estos resultados, tener un sistema ya de trabajo, aplicas todo lo que son herramientas y lo que es la visión. Con eso ya adicionalmente al resultado, aplicas un sistema de trabajo. Pero si tú quieres generar en tu progresión Lean una cultura organizacional que permita consolidar todo esto que has buscado hasta acá y generar una cultura, aplicas también los hábitos y las teorías. Con eso se genera una cultura. Entonces, si nosotros queremos gestionar una obra desde el punto de vista de Lean Construction, tenemos ya un derrotero que ha sido probado en la realidad, que parte de estudios de investigación y que en el momento que comprometen la implementación en alguna organización, esta tiene los resultados que estamos obteniendo frente a los estudios que se han hecho ya sobre productividad, que, vuelvo a repetir, está muy, pero muy bajo de la manufactura. ¿Cuáles son los resultados que nosotros podemos obtener? ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener aplicando este enfoque Lean? Y fíjense cómo encontramos esto. Esto está tomado de Lean Construction y la planificación colaborativa de Juan Felipe Pons e Iván Rubio. Si nosotros trabajamos de la forma tradicional, en este sistema tradicional, este es la valorización, estos son los costos y esto es el beneficio. Pero realmente lo que nosotros estamos obteniendo es, este es el valorización, estos son los costos, y el beneficio no es tanto, porque aquí en este beneficio hay desperdicios, hay desperdicios. Entonces nosotros tomamos como un beneficio todo esto, pero realmente es poco el beneficio, porque hay desperdicios. Y acuérdense lo siguiente, ¿por qué se grafica de esta forma el desperdicio acá en un estado de resultados? Porque un desperdicio es una pérdida. Si este es un estado de resultados o un estado de resultados o un estado de pérdidas y ganancias, esta parte pertenece a esta eh, presentación contable como un desperdicio. Y si es un desperdicio, es una pérdida. Y es una pérdida contable, es decir, una pérdida de contabilidad. ¿Ok? Sin embargo, en el enfoque Lean tenemos lo siguiente. Acá está la valorización igual, acá están los costos igual y acá están los beneficios. Pero los beneficios obviamente con un desperdicio, con un desperdicio. Pero en el siguiente ciclo operativo tengo las ventas, los costos los disminuyo. ¿Por qué se disminuyen los costos en el siguiente ciclo de operación? Porque aplicamos herramientas Lean que comprometan el incremento de la productividad. Al incrementar la productividad, yo obtengo dos cosas. Primero, disminuyo los plazos de tiempo y segundo, disminuye el costo directo. Al incrementar la productividad, disminuye el costo directo. Entonces, eso significa que yo voy a valorizar, si valorizo lo mismo, estos costos directos en el siguiente ciclo operativo van a ser menores. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de incrementar la productividad, es decir, de aplicar un enfoque Lean. Entonces, este beneficio que tengo acá lo tengo mayor como consecuencia de dos cosas. Uno, de disminuir los costos directos y dos, de disminuir el desperdicio también. Acá tengo el desperdicio que tiene esta cantidad, pero en el siguiente ciclo operativo yo disminuyo el desperdicio, porque la idea es disminuir, disminuyendo el desperdicio de conforme se avanza la obra, ir disminuyendo el desperdicio, ¿no? Si tengo un tercer ciclo operativo, fíjese lo que obtengo. Igual la misma valorización, supuestamente, disminuye el desperdicio, perdón, disminuye los costos directos
disminuyo el desperdicio, incremento los beneficios y como consecuencia tengo una mejora. Esa mejora me puede servir para aumentar el beneficio, para hacer una reinversión, para reducir el precio de venta y en cuyo caso ocasiono rotación de producto, en formación de mi gente o en darles bonificaciones a mi gente también. ¿Ok? Normalmente, cuando nosotros aplicamos Lean con sus herramientas, disminuimos el costo directo, disminuimos el plazo de tiempo y obtenemos buffers. ¿Ok? Eso es un incremento de valor. Ese incremento de valor periódico que estamos obteniendo, una parte es para la empresa y otra parte es para las manos que hicieron esa producción. Entonces, se está tomando más o menos 40-60, se está tomando 35-65, 30-70, más o menos esos son los promedios, ¿no? Es decir, una parte va para la empresa como beneficio, como incremento de valor, y otra parte va para la gente como bonificación, ¿ok? Y eso se hace mediante la aplicación de la teoría del valor. Con la misma información contable que ya se tiene, se hace este cálculo, ¿ok? Muy bien, entonces esta es la rentabilidad. Obviamente el enfoque Lean es mucho mayor que la rentabilidad del sistema tradicional. Ahora vamos a hablar sobre el tema del curso. En este curso, este es un curso de formación y capacitación, no es un curso de entrenamiento, es un curso de formación y capacitación. Lo hemos propalado desde el inicio, cuando con el ingeniero Jonathan Ortiz, el ingeniero Iván Rubio y el ingeniero José Luis Rodríguez, diseñamos este curso. No quisimos llamarle Lean Construction ni nada que se relacione a la filosofía, sino a cómo realmente podemos hacer algo para poder generar mayor riqueza. La misma cantidad de unidad monetaria debe aplicar a mayor cantidad de metrado en obra pública, ¿no? El primer concepto es para obra privada y este último para obra pública. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y pusimos el nombre de gestión de obras sin pérdidas, es decir, ¿de qué manera voy a gestionar una obra con el compromiso de no tener pérdidas? Con ese compromiso, aun cuando las pérdidas de repente no se van a eliminar, pero sí se pueden minimizar. Entonces, esa fue la idea, y por eso la presentación de este programa de especialización tiene más o menos esa intención. El objetivo es poder internalizar en la mente de cada quien, primero, la filosofía Lean, y segundo, la capacitación en diferentes temas que los hemos dado en 14 sesiones. La sesión 0 hasta la sesión número 13, ¿no? Y está dirigido a todas las personas que quieren justamente tener nuevos y mejores resultados. Tanto ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas, tenemos más o menos un 5% de proveedores de la construcción. No son miembros de staff, son empresarios que quieren enterarse sobre de qué manera yo puedo alinear mis procesos productivos a aquellas empresas que están gestionando mejor sus obras, ¿no? Y la metodología es la metodología de casos. Presentamos un caso, lo desarrollamos, ponemos la teoría, presentamos una práctica, lo desarrollamos y tenemos varios talleres dentro de este programa de especialización. El primer módulo es el estado del arte. Tenemos ahí una sesión propedéutica para poder poner en promedio el conocimiento a todos, para poder ir en conjunto, porque la idea fundamental es hacer un flujo de conocimientos. Cuando nosotros veamos todo este tema de Lean Construction, las planners, etcétera, vamos a ver que todas estas actividades tienen que estar concatenadas de tal manera de generar como si fueran funciones lineales, donde todas tienen la misma tangente, cateto opuesto, que es eh, la cantidad de metrado que voy a hacer entre cateto adyacente, que es la cantidad de tiempo que me voy a desarrollar. Mismo metrado, mismo tiempo. Todos tienen la misma tangente, es decir, todos tienen la misma pendiente, lo que significa que todas estas actividades concatenadas están en paralelo. Y si generan este sistema de trabajo, quiere decir que están trabajando al mismo ritmo. Esa es la razón por la cual tenemos una sesión propedéutica, para que todos tengamos un promedio, más o menos ir al mismo ritmo con el conocimiento. Ese sistema de enseñanza-aprendizaje lo hacemos de esta manera porque estamos primero formando a las personas. Primero en el pensamiento Lean, luego en los fundamentos del Lean Construction. Este módulo de estado del arte tiene esa intención. Luego vamos a ver directamente ya el sistema de las planners, que tenemos
9 horas de estudio para el sistema Las Planner. Tenemos 3 talleres en este sistema Las Planner. Están denominados como sistema Las Planner 1, tren de trabajo y sistema Las Planner 2. Se usan aquí hojas de cálculo, se usan también herramientas digitales colaborativas y fundamentalmente una función intuitiva de participación de parte de los participantes, para la redundancia, con el compromiso de poder entender qué es el sistema de planificación último planificador, sistema de producción último planificador. Luego el tercer módulo tenemos Mundo BIM. En la primera parte tenemos una parte teórica de qué es el manejo de base de datos y en la segunda parte tenemos una parte práctica manejando dos casos que se han visto ya en la Planner System 1 y 2, de tal manera de poder usar BIM en el manejo de la base de datos. Usamos un software que es Revit, Dynamo también y Navisworks para poder ver el tema de las interferencias. El módulo 4 es un módulo que se denomina herramientas de innovación para mejoras, ¿no? Ahí tenemos el tema de las mejoras de la productividad 1 y 2 y las herramientas de identificación de desperdicios. Esta clase de herramientas de identificación de desperdicios es clave porque se ataca directamente a poder cerrar el grifo donde se está yendo la riqueza para poder generar menos cantidad de pérdida contable y así generar mayor cantidad de beneficio para tener un incremento de rentabilidad. Es clave esta parte. Y el segundo punto, que es la mejora de la productividad, de qué forma nosotros podemos encarar las obras para poder mejorar la productividad. Y aquí vamos a ver diferentes temas como fajas transportadoras, rampas, izajes, eh, elementos independientes de concreto, ¿no? Prelosas, premuros, previgas, etcétera. Y también el estudio de la productividad y las herramientas que pueden comprometer la mejora de esta productividad. Y el módulo 5 que vemos herramientas Lean y la generación de valor. Es decir, todas estas herramientas que ustedes están viendo, 5 porqués, las 5 S, diagrama de causa-efecto, gestión visual, nivel general de actividad, etcétera, 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 Just in Time, Canva, todos vamos a ver a detalle cómo se implementan estas herramientas que comprometen dos cosas fundamentalmente. Uno, la consolidación de un flujo y dos, el incremento de la productividad para generar valor. Esos dos temas son muy importantes porque es como si fuera una gran conclusión de todo lo que hemos visto en la formación y capacitación de este programa de especialización. Y al final tenemos una sesión 13, porque empezamos con la sesión 0, que es una sesión de feedback. En esta sesión, que es 2 horas, vamos a estar eh, todos los docentes, todos los instructores Lean, para poder ir resolviendo algunas preguntas que comprometen o la consolidación de un conocimiento o la disipación de una duda, ¿no? En estas sesiones de feedback hay varios que han presentado, mira, tengo este caso, ¿qué puedo hacer? Preséntalo en pantalla y damos una santa solución o una alternativa que pueda mejorar la acción que tienes hasta ese momento. Entonces, en estas sesiones de feedback son justamente para hacer ese networking y esa retroalimentación que necesitamos que comprometa, digamos, el inicio de un camino Lean. Muy bien, lo que estamos aplicando son sesiones en Zoom, en herramientas digitales colaborativas como Touchplan, Trello y Miro. Los instructores son el ingeniero Jonathan Ortiz Foglia, que tiene casi 20 años de experiencia, el ingeniero José Luis Rodríguez Corro, que es especialista en todo lo que es el tema de BIM, y el ingeniero Iván Rubio Pérez, que desde Santiago de Chile va a dictar sus clases. Ahora, los beneficios, siempre tenemos un grupo de WhatsApp que nunca se cierra, se abre y nunca se cierra, y por ahí compartimos conocimientos, compartimos un networking, oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se cierra ese WhatsApp. Y todas las preguntas que ustedes tengan se aplican al WhatsApp y se da respuesta por cualquiera de los 4 instructores Lean. La certificación es doble. Hay un certificado que es certificado de participación con código QR infalsificable y que está en la web, de tal forma que tú lo puedes colocar en tu CV. Alguna otra empresa lee el código QR y entra al sitio web de 360 Link y va a ver el curso que has hecho, las horas, los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo certificado es un certificado de evaluación
con nota de 0 a 20. Este certificado de participación es público, va a estar en la web, pero este certificado de evaluación es privado por una cuestión de protección de datos del INDECOPI. Nosotros vamos a entregar ese certificado de manera expresa, de manera independiente, no lo vamos a hacer público porque tiene una nota de 0 a 20. Ok, la inversión es una inversión bastante razonable por la cantidad de horas y por el desarrollo de valor que vas a obtener en tu carrera. Eh, Son 40 horas en total, 12 horas de perdón, 12 sesiones de 3 horas y 4 sesiones de 2 horas. Y los horarios son lunes, miércoles y viernes, la parte básica, porque hay un horario también específico, de 7:30 a 10:30 de la noche, hora de Perú. Y como decimos, no pierdas esta gran oportunidad, únete a nosotros para impulsar tu carrera e iniciar tu camino Lean en busca de un futuro muy prometedor. Te esperamos en este curso. Ok, esos son los teléfonos para se que pueden comunicar información sobre este curso, o también son teléfonos de WhatsApp para comprometer una matrícula para estar presente en esta 21ª edición de gestión de obras sin pérdidas. Muy bien, y este es el horario específico, que como consecuencia hay dos clases que van a ser los martes, después todo es lunes, miércoles y viernes, como consecuencia de cambio de horario de Santiago de Chile y del ingeniero Jonathan Ortiz. Muy bien, muchas gracias por su participación, que Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos.